Queridos, hoy tenemos que hablar de una miniserie llamada Blood Cruise, una serie sueca que arriesgó a lo grande. Imagínate estar en un crucero de lujo, música, fiesta, alcohol y miles de personas disfrutando de la noche. Y de repente, alguien comienza a morder pasajeros. Pero no como un asesino común, sino como una criatura que convierte personas en monstruos sedientos de sangre. Y lo peor es que el barco está atrapado en medio del océano. La serie comienza de noche en medio de una carretera cerca del bosque. Un camionero se detiene para descansar, pero escucha ruidos extraños. Entonces, aparece una mujer llamada Edith. Y aquí pasa algo perturbador. Dentro de su camioneta hay un niño secuestrado llamado Walter. El hombre intenta ayudarlo, pero Edith lo mata brutalmente y después se alimenta de él. En ese momento entendemos algo importante. Edith y Walter no son humanos, son vampiros. ¡Tan, tan, tan! Después de eso, Edith logra entrar ilegalmente en un enorme crucero rumbo a Finlandia, escondiendo a Walter dentro de una maleta. Sí, literalmente lleva un vampiro dentro de una maleta. ¿Qué podría salir mal? Claro, esto en un crucero lleno de personas. Y desde aquí ya sabes que todo va a terminar, pues creo que muy bien, ¿no? Más adelante la serie empieza a presentarnos varios personajes de distinta gama. Tenemos a Dan, que es un cantante frustrado y bastante desagradable. Y también conocemos a Pia, que es una guardia de seguridad muy pero muy competente. También está Lo y Alvin, que son dos adolescentes que comienzan a sospechar que algo raro pasa con Edith. Y varios pasajeros más que pues parecen no tener mayor conexión, pero jugarán papeles importantes más adelante. Pero eventualmente todos terminarán atrapados en la misma pesadilla. Mientras tanto, Walter consigue escapar de la habitación, y aquí es donde todo empieza a descontrolarse. Llamémoslo el primer ataque. Un hombre llamado T escucha ruidos y se encuentra a Walter escondido en su habitación. Él intenta pedir ayuda, pero Walter lo ataca. Y no solo eso, bebe la sangre hasta matarlo. Pero aquí aparece una de las reglas más importantes de la serie. Las personas mordidas no siempre mueren, a veces se transforman. Poco después, Ta despierta convertido en una criatura salvaje, sin control, sin conciencia y solamente con hambre. Así comienza oficialmente la infección vampírica dentro del crucero. Sin embargo, vamos a llamarle el plot twist, o no, más bien, la trama principal es que hay un verdadero peligro. La serie introduce algo muy interesante, que no todos los vampiros son iguales. Existen dos tipos, los inteligentes y los salvajes. Walter y Edith son vampiros conscientes, pueden hablar, pensar y manipular, pero los recién convertidos se vuelven bestias violentas. Eso hace que la situación empeore muchísimo, y más en un crucero que no tienes a dónde escapar, porque cada ataque crea más monstruos, y cada monstruo pues crea más caos, y así sucesivamente como si fuera una película de zombies o una serie de zombies, pero aquí son vampiros, y eso lo vuelve todavía más interesante. Mientras el caos empieza a tener un poco más de efecto dentro del crucero, poco a poco la gente está siendo atacada por nuevos vampiros. Nuestro querido personaje Dan, este músico que ya está en decadencia, pues sigue metiéndose hasta las narices todo y perdiendo el control. Él empieza a sentirse un poco mal, le sangra la nariz, pierde los dientes, su cuerpo cambia y entonces Walter lo encuentra. Y en lugar de dejarlo convertirse en una bestia, lo obliga a beber la sangre de él, de Walter, de la forma correcta. Y así, Dan se transforma en un vampiro inteligente. Y aquí es donde la serie cambia completamente, porque Dan no quiere sobrevivir. No señor. Él quiere dominar. Walter y Dan hacen un equipo y deciden convertir el crucero entero en su territorio. Ahora el crucero oficialmente se convierte en un infierno y a partir de aquí todo explota. Walter comienza a morder personas en secreto entre la multitud. Poco a poco va mordiendo gente para transformar a más y más personas y poco a poco la infección se esparce por todo el barco. Vaya, si en el 2026 me hubieran dicho que eso pasaría, yo diría, nah, ¿cómo crees? Pero ¿no le suena un poquito como al antivirus? Pero bueno, regreso a la serie. La gente piensa que son peleas dentro del barco porque todo esto sucede durante eventos o lugares que son como discotecas o cosas aisladas. Las personas creen que pues están también en Hayalai, pero bueno, hasta que finalmente los ataques empiezan a suceder enfrente de todos, ya son innegables. Personas mordiendo pasajeros, gente transformándose, sangre por todas partes y el crucero completo entra en pánico. Y lo peor es que Dan destruye las comunicaciones del barco. Ahora nadie puede pedir ayuda y están completamente aislados en el medio del océano.
Para este punto de la serie, Pia ya descubre la verdad. Mientras la mayoría entra en pánico, Pia empieza a entender que esto no son simples ataques, son vampiros, y aunque nadie le crea al principio, rápidamente queda claro que la situación está fuera de control. Los vampiros comienzan a invadir pasillos enteros, atacan en grupos de pasajeros, persiguen gente por las habitaciones, y el crucero lentamente se convierte en una zona de guerra. Lo más aterrador es que ya no sabes quién sigue siendo humano. Hasta que Edith, que descubres que no es la verdadera villana, llega aquí uno de sus mejores giros. Edith no quería que esto pasara. Ella lleva décadas escondiéndose con Walter, porque Walter murió siendo un niño. Vaya sorpresa, eso no lo veía venir. Y Edith pidió a los vampiros antiguos que lo salvaran. Pero ahora Walter odia esa vida, está cansado de esconderse y quiere crear un nuevo mundo para los vampiros. Y Edith entiende entonces que su propio hijo pues provocó todo eso. ¿Pero por qué? Porque en esta serie los vampiros no mueren como los tradicionales vampiros de Bram Stoker. Ya ven que no les afecta el ajo, no tienen que clavarle una estaca en el corazón, y estos vampiros pueden tocar la luz del sol. Simple y sencillamente no mueren por tiempo y tienen que tomar o beber sangre humana. O sea, son súper fuertes, no son ultra rápidos, solamente son súper fuertes, pueden estar en contacto con la luz del sol, no les afectan las tradicionales cruces y bla bla bla, simple y sencillamente son inmortales, a menos de que te rompan el cuello, o bueno, eso es lo que establecen en la serie. Y el barco se convierte en un perfecto apocalipsis. Para esta altura de la serie el crucero ya está completamente convertido en un infierno. Hay vampiros por todos lados, pasillos llenos de sangre, gente escondida, niños huyendo, puertas bloqueadas, incendios. La película empieza a sentir como una película. Literalmente están mezclando todo lo que se puede hacer en una situación de caos. Y honestamente funciona muy bien porque nunca baja el ritmo. Siempre está pasando algo. Constantemente hay una persecución o una plática interesante y de repente ¡pam! Entran más vampiros y empieza otra persecución y te mantienes siempre al borde del asiento. No hasta, sino que hay algo que rompe un poco el ritmo. Pia se convierte y en medio del caos Pia es mordida. Y aquí pensarías que ya se perdió todo, ganaron los vampiros, Walter ganó, pero no es así. Edith le da parte de su sangre y logra convertirla en un vampiro inteligente. Entonces Pia convierte en algo único, ¿saben? Y ahí es donde le cuenta todo a, pues, Pia. Le dice que es su hijo, bla, 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 y Edith, sí, llora, lagrimitas, todo muy bien. Pia, se convierte en una vampira que quiere salvar personas y forman juntas una alianza para detener a Walter y a Dan. El plan final es muy sencillo. Edith entiende que ya no puede controlar la situación, que la infección es demasiado grande, y así que propone una solución extrema: destruir el crucero por completo, quemarlo, así, hundirse con todos los vampiros dentro, porque si alguno llega al continente, la humanidad estaría condenada. ¿Y qué es lo que pasa? Que Edith atrae a todos los vampiros hacia el garaje del barco usando sangre. Después llena toda la parte de donde está el estacionamiento con gasolina de los vehículos que van ahí, porque este crucero también es como medio ferry, ¿no? Y Walter finalmente entiende el daño que causó. En este momento, madre e hijo, donde se abrazan, se aman, se adoran y por primera vez se reconcilian. Edith abraza a Walter de una manera triunfal, le dice que lo ama y provoca una enorme explosión. El fuego comienza a destruir todo el crucero y mientras los sobrevivientes intentan escapar en botes salvavidas, Pia pelea contra Dan en una batalla brutal. Y finalmente, pues, logra romperle el cuello, que es una manera muy bonita de matar a un vampiro, así, crácatelas, rompiéndole el cuello. Los últimos sobrevivientes consiguen abandonar el barco mientras este arde por completo en medio del océano. Y cuando parece que la serie termina en un momento álgido, feliz, donde los vampiros al final ya murieron todos quemados y ahogados en el fondo del océano porque el yate, el crucero se quemó y llega la guardia costera y hay helicópteros y todo un caos y dices, se salvaron los que tenían que salvarse. Incluso Pia, que ella es convertida en vampiro, la convencen de que haga algo para la humanidad. Todo muy bien, jajajaja. Corte A, playa, un lugar quién sabe en dónde, un cuerpo pequeño y hay una niña ahí, viva, confirmando que la infección todavía existe. Así que Blood Cruise toma esta idea clásica de vampiros y la convierte en una serie de supervivencia caótica pero bastante entretenida. No intenta ser profunda, la neta es que es una cosa bien banal y bien tonta, pero sí logra mantener la tensión constante. Y honestamente es la idea, ¿sabes? La idea era, ¿qué pasaría si tú te quedas en un crucero atrapado con personas que se están atacando constantemente? Que esto lo hemos visto ya en varias situaciones, pero no con vampiros. Lo hemos visto con zombies, lo hemos visto en trenes con zombies, lo hemos visto en cárceles, lo hemos visto en un montón de cosas, pero no con vampiros y no esta clase de vampiro. Ahora dime tú, ¿qué te parece? ¿Te animarías a verla después de este resumen? ¿Tú crees que hubieras sobrevivido en ese barco? ¿O te habrían convertido durante la primera noche? Si te gustó este video, dale suscribirte, activa la campanita para más recomendaciones. Nos vemos la próxima.